soy Rogelio López Guillemén y hoy vamos a continuar leyendo El Imperio de la Decadencia Argentina Recargado. Estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a leer el título Inseguridad. Para analizar qué es la inseguridad, primero debemos comprender qué significa y qué implicancias tiene en el concepto en positivo. O sea, es necesario comenzar por entender la idea de seguridad. Muchas veces asumimos ciertos conceptos como si su entendimiento fuese innato, y esta presunción, unas veces subconsciente, otras por vergüenza de parecer ignorante, otras como medio automático de pertenecer al club de lo políticamente correcto, este tipo de suposición suele llevarnos a realizar análisis errados. ¿Sabemos realmente qué es la seguridad? ¿Es natural? ¿Es siempre buena y deseable la seguridad? ¿Es gratis? Seguridad proviene del latín securitas, que significa separar, curus, cuidado, tas, cualidad. O sea, es la cualidad de estar sin cuidado o preocupación. Solo un pequeñísimo adelanto. Cuando a la palabra seguridad le agregamos el prefijo negativo in, el sentido del término es sin seguridad. En síntesis, inseguridad quiere decir no poder dejar de estar preocupado. La seguridad no es natural. Su búsqueda sí lo es. Es una ambición tanto animal, conservación de la especie, como propiamente humana. Es la búsqueda de los medios que permitan neutralizar la incertidumbre que implica la vida misma. Todos los animales, incluidos nosotros, procuran adaptarse al medio ambiente en el que viven y a la vez intentan adaptar este a sus necesidades. Claros ejemplos de esto son las acciones evasivas o de camuflaje de los animales, tanto depredadores como presas, o la búsqueda de un refugio para poder resguardarse. Por su parte, la seguridad propiamente humana es la que busca el individuo en su desarrollo personal y en su vida en sociedad. Aseguramos nuestros bienes materiales, tomamos seguros de salud y de vejez, colocamos disyuntores eléctricos en nuestras casas, usamos cascos al circular en moto o bicicleta y cinturón de seguridad en nuestros automóviles. Buscamos la seguridad laboral, el bienestar social, una forma de seguridad, y la seguridad jurídica y cívica. Como decía Schumpeter, ningún almuerzo es gratis, y la seguridad tampoco lo es. Aquellas seguridades en las que el que paga y el que se beneficia son las mismas personas, seguro del auto, de la casa, de salud, de vejez, pertenecen al ámbito privado. Cada quien sabe cuán importante es para él esa seguridad y cuánto está dispuesto a pagar por ella. O sea, cada quien define qué valor tiene y si la relación costo-beneficio le conviene. Un pequeño paréntesis. Muchas personas confunden precio con valor. El precio es el número que tiene el cartelito pegado al producto. Es objetivo y está compuesto por los costos más las ganancias del comerciante. El valor es subjetivo, es personal y circunstancial. El valor significa cuánto esfuerzo, monetario, físico o metal, estamos dispuestos a dedicar para obtener o mantener aquello que deseamos o necesitamos. Una pata de jamón crudo puede tener un precio elevado, pero para el vegetariano no tiene ningún valor. Volviendo al tema, dijimos que la seguridad que uno paga para sí mismo pertenece al ámbito de lo privado y no reviste mayor inconveniente. El problema se presenta con aquellas seguridades que involucran a la sociedad en su conjunto. En este caso, el problema es más intrincado, ya que no todos aportan lo mismo y no todos reciben similares beneficios. Podríamos llegar a considerar esto un hecho muy generoso, que no es porque la generosidad es voluntaria y los impuestos no lo son, pero definitivamente no es equitativo. Existe un sinnúmero de seguridades que en realidad son privilegios y que además son injustos. Valgan como ejemplo el salario mínimo, la seguridad social, los subsidios y algunos servicios públicos, entre otros. Cada uno de estos pseudo-seguridades merece un capítulo aparte, por lo que no profundizaremos en ellas en el presente apartado. Solo adelantaré
que todo lo deseable para el bien del prójimo, que suele presentarse en la figura del más necesitado, que no sea otorgado en forma libre y consentida, que no sea donado sino expropiado, siempre será un privilegio, siempre será injusto. Finalmente llegamos a la más significativa de todas las seguridades, a la más importante, primera y esencial seguridad de la vida en sociedad, la seguridad ciudadana. Esta es el conjunto de acciones a favor de la integridad de cada uno de los habitantes y de sus bienes, o sea, es asegurar el respeto del individuo tanto en lo espiritual como en lo material. Proveer esta seguridad defensiva es la única obligación indiscutible del Estado. Su razón de ser, el fundamento único de su existencia, es el de resguardar a todos y cada uno de nosotros de los atropellos de todos y cada uno de nosotros. El uso monopólico de la fuerza que delegamos en manos del Estado le permite a cada ciudadano enfocarse en su desarrollo personal, sin tener que distraer esfuerzo alguno en proteger su persona y su propiedad de aquellos que no respetan ni a una ni a la otra. La función del Estado no es procurar el bienestar de todos. La función del Estado es el prevenir y repeler el ataque contra cada uno. Rousseau imaginó las reglas de convivencia como base de su famoso contrato social. Casi en las antítesis de su pensamiento, Rand comparte el entendimiento de este principio, aunque no su origen casi místico. Las reglas de convivencia son imprescindibles. Sea cual fuere nuestra posición filosófica, lo cierto es que nadie tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otra persona. El uso de la misma solo se admite en defensa propia. Luego, si bien está justificado en este último caso, quien vive de acuerdo a lo racional solo aplicará la fuerza como último recurso ante la imposibilidad de que el Estado cumpla con su deber. Los linchamientos o el crecimiento en el uso de armas de fuego por parte de las víctimas no se deben a una imposibilidad estatal de resguardar a las personas. Se debe a su incapacidad, a su inoperancia y a una subversión del valor de la cultura del mérito, a la justificación de la necesidad dentro del imaginario de lo políticamente correcto. Las reacciones violentas de las víctimas son una consecuencia, no una causa. Juzgarla en forma aislada y contextualizada solo indica no comprender el problema. Las personas de bien no andan por la vida deseosas de ver correr sangre. Las personas de bien comercian, negocian bienes y virtudes, reniegan de la violencia y solo recurren a ella en la desesperación y la desesperanza. El problema de la violencia e inseguridad que vivimos es la falta de respeto al otro por parte de algunos integrantes de la sociedad y la desprotección por parte del Estado de quienes procuran convivir en paz con el prójimo. Decía Juan Bautista Alberdi: el gobierno es una necesidad de civilización, porque es instituido para dar a cada gobernado la seguridad de su vida y de su propiedad. Esta seguridad se llama y es la libertad. Desde que recuperamos la democracia en 1983, los argentinos aceleramos el camino decadente que iniciamos a principios del siglo XX, desembocando en la tremenda crisis social, cultural y moral actual. Aclaro que soy demócrata y republicano como el que más, pero mi amor a la democracia y a la república no me ciega en el análisis de los males que padecemos. Con la democracia se come, se educa, etc. Pasó de ser un eslogan de campaña de Raúl Ricardo Alfonsín a transformarse en un credo peligrosamente falso. La verdad es que en democracia se come y se educa, pero eso no implica que la democracia por sí sola nos provea de nada. Para ello hay que esforzarse, estudiar y trabajar. La necesidad no da derechos, es solo necesidad. Y la confusión que se plantea entre el derecho a intentar acceder a algo y el derecho llano al acceso a esa cosa, termina de abonar el terreno sobre el que se desarrolló la actual situación de inseguridad. Yo tengo derecho a jugar al tenis y a esforzarme muchísimo para llegar a Roland Garros, pero no tengo derecho a jugar la final con Roger Federer solo porque lo desee.
Tampoco existe la igualdad de posibilidades. No tengo las mismas posibilidades de ganar el torneo que él. Para que estuviésemos en igualdad de oportunidades, deberían vendarle los ojos y atarle la mano a este gran tenista. Traslademos este ejemplo burdo a otros pseudo derechos que, aunque pueda que sean bien intencionados y suenen maravillosos a nuestros oídos, son falsos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna. Primero deberíamos definir qué significa vivienda digna. Pero fuera de este tema en sí, lo cierto es que tenemos derecho a trabajar e invertir en una vivienda. Pero si decimos lisa y llanamente tengo derecho a una vivienda, esto implica que alguien debe dármela. Todo derecho genera un deber en otra parte. Luego la pregunta del millón es, ¿de quién es la obligación? ¿Quién paga? ¿El Estado? El Estado no tiene un cobre. La plata la ponemos cada uno de nosotros mediante impuestos. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Es justo que fulano sea propietario de una casa pagada con los impuestos abonados por Mengano, siendo que Mengano no es dueño de su casa sino que la alquila? La madre que se coloca delante de las cámaras y dice que el gobierno tiene que darle una casa porque tiene 7 hijos es la prueba viviente de este desvarío. Primero, nadie le pregunta por qué tiene 7 hijos. Nadie le pregunta con qué derecho y con cuál responsabilidad engendra seres humanos a los que no podrá darle las mínimas condiciones necesarias para una vida digna. Luego, el tener 7 hijos no le da derecho a que le entreguen graciosamente una casa. No es un mérito ser prolífica. La situación de esta madre multípara se explica por la falta de educación, pero esta noble entrega de una casa relega el mérito y exalta la necesidad. Se escucha hablar de falta de inclusión, marginalidad o pobreza como justificativo de la baja en la exigencia en las escuelas, como fundamento del asistencialismo y hasta como excusa del comportamiento delictivo. Cuando se promete una igualdad de hecho, o sea, el igualitarismo, algo antinatural y hasta injusto, la inevitable imposibilidad de conseguir dicha igualdad genera envidia y resentimiento ante el inconveniente de acceder a lo que se desea en forma instantánea. Por lo tanto, como tengo el derecho a tener lo mismo que tiene mi vecino, simplemente lo tomo y como la necesidad justifica mi accionar, más allá del mérito, no hay castigo. Esta realidad comienza en el hogar, donde los padres, al transformarse en amigos de sus hijos y dejarlos huérfanos, renunciaron a su autoridad de padres. Al no existir parámetro de valor en la casa, los hijos confunden libertad con libertinaje. La primera es racional, la segunda sigue caprichos. La primera conoce su límite en el prójimo. La segunda es ciega y atropella todo a su paso. Ahora bien, en este contexto de despotismo demagógico, sin límites en el hogar ni en la sociedad, sin educación en las escuelas, sin principios, con una carga impositiva que evapora del bolsillo más de la mitad del sueldo y de las ganancias de cada argentino, dinero que se retira del circuito productivo y por lo tanto disminuye los puestos de trabajo y adelgaza más los bolsillos, con el reemplazo del trabajo por dádivas, con promesas incumplidas de igualdad de hecho, con el aumento de consumo de drogas, que alucinan al que las consume con esa igualdad, y con instituciones ninguneadas, se ha generado un estado de anomia en el que el hombre se ha transformado en el lobo del hombre, un estado en el que tiene el mazo más grande o el arma en la mano se impone en las relaciones interpersonales. Un estado en donde la ley y la ética han sido reemplazadas por la barbarie. Como siempre, estos capítulos, como les comento, son escritos hace ya varios años, casi una década, y nos estaremos viendo en el próximo título.